Ankylosaurus versus Triceratops versus Carnotaurus. ¿Quién era el tanque definitivo? Los tres reinos del hueso. Imaginen un mundo al borde del abismo. Hace 68 millones de años, el Cretácico se agota y en los bosques y llanuras de Norteamérica y Sudamérica, la presión es insoportable. En la cima de la cadena alimenticia, monstruos como el Tyrannosaurus Rex y el Giganotosaurus han perfeccionado el arte de la muerte. Frente a esta tiranía, la evolución no solo creó presas más rápidas, creó fortalezas, diseñó tanques vivientes. Este es el relato de tres de los diseños defensivos más extraordinarios que jamás hayan caminado sobre la Tierra. Tres filosofías de supervivencia encapsuladas en hueso y coraza. Presentación de los titanes. Primero llegó el acorazado, el Ankylosaurus magniventris, el lagarto acorazado de vientre grande. No intentaba correr, no intentaba esconderse. Su estrategia era la defensa pasiva llevada al extremo. Un bulldozer de 8 metros de largo y 6 toneladas, blindado de la cabeza a la cola con una armadura de placas óseas y rematado con una maza letal. Era la ciudadela ambulante, un animal tan bien protegido que podía ignorar a la mayoría de sus depredadores. Luego, el bastión ofensivo, el Triceratops horridus, la horrible cara de 3 cuernos. Este coloso de 9 toneladas no se encerró en una coraza. En su lugar, se plantó frente al peligro, con el volante óseo más grande de cualquier animal terrestre y 3 cuernos afilados como sables. Era un hoplita prehistórico. Su defensa era un contraataque devastador. Donde el Ankylosaurus era un castillo, el Triceratops era una ciudad amurallada con ballestas gigantes. Y finalmente, la paradoja viviente, el depredador blindado, el Carnotaurus astrei, el toro carnívoro. Mientras los otros dos eran herbívoros, el Carnotaurus era un cazador, pero un cazador que, en lugar de optar solo por la velocidad, también se revistió de hueso. Con sus distintivos cuernos sobre los ojos y una piel tachonada de osteodermos, era un velociraptor dentro de una armadura. Demostró que la carrera armamentística del Cretácico era tan feroz que incluso los cazadores necesitaban protegerse. Contexto histórico y geológico. Estos tres reyes de la defensa no se conocieron. El Ankylosaurus y el Triceratops compartían los exuberantes bosques y llanuras de inundación de la formación Hell Creek, en el oeste de Norteamérica, un mundo húmedo y peligroso dominado por el T-Rex. Mientras tanto, el Carnotaurus reinaba en las áridas llanuras de la formación La Colonia, en la Patagonia argentina, un ambiente más seco y hostil, donde competía con otros gigantes como el Giganotosaurus. Importancia y relevancia para la ciencia. El estudio de estos tres dinosaurios es fundamental porque representan el cenit de la evolución defensiva en los vertebrados. Cada uno es un experimento natural único. Al compararlos, no solo aprendemos sobre dinosaurios, sino sobre las mismas reglas de la evolución. Cómo la presión depredadora puede esculpir el cuerpo de un animal en formas radicalmente diferentes para resolver el mismo problema fundamental: sobrevivir un día más. ¿Qué diseño era superior? ¿La coraza impenetrable, la lanza invencible o la daga blindada? Acompáñennos a desenterrar los secretos de estos tres bastiones de la prehistoria, porque su historia es una lección maestra en el arte de la supervivencia. Capítulo 1. El descubrimiento, desenterrando fortalezas. La historia de cómo estos tres titanes salieron de la roca es tan diversa como sus diseños. Fueron descubiertos en diferentes siglos por hombres con distintas motivaciones, y cada hallazgo contribuyó a reescribir nuestro entendimiento de la vida prehistórica. 1.1. Ankylosaurus, el legado de Brown.
La historia del Ankylosaurus es un testimonio de la edad dorada de la paleontología norteamericana. Fue descubierto por el legendario cazador de fósiles Barnum Brown, el mismo hombre que encontró el primer Tyrannosaurus Rex en el yacimiento de Hell Creek, Montana, en 1903. El hallazgo: Brown no encontró un esqueleto completo, sino una colección desarticulada de huesos y, lo más importante, elementos de su característica armadura, placas óseas, púas y algunas vértebras. La naturaleza fragmentaria del hallazgo inicial hizo que reconstruir al animal fuera un rompecabezas. El lugar: la formación Hell Creek, hace 68-66 millones de años. Un mundo de bosques subtropicales y grandes ríos serpenteantes, el mismo escenario del T-Rex y el Triceratops. Encontrar un animal tan blindado en este ecosistema de gigantes tenía todo el sentido. La preparación. El proceso fue lento y meticuloso. Las placas óseas incrustadas en la roca tenían que ser extraídas con sumo cuidado. No fue hasta 1908 que Henry Fairfield Osborn lo bautizó oficialmente como Ankylosaurus magniventris. Durante décadas fue conocido principalmente por sus restos fragmentarios, y la imagen completa de su imponente maza caudal no se comprendió hasta que se descubrieron parientes más completos, como el Euoplocephalus. 1.2. Triceratops. El icono americano. El Triceratops tiene el honor de ser uno de los primeros dinosaurios en ser descubiertos en Norteamérica, y su hallazgo está marcado por la confusión y la rivalidad. El hallazgo. La primera evidencia fue un par de cuernos largos y robustos encontrados cerca de Denver, Colorado, en 1887. Fueron enviados al paleontólogo Othniel Charles Marsh, quien inicialmente pensó que pertenecían a un bisonte gigante extinto. No fue hasta 1889, con el descubrimiento de un cráneo casi completo, que Marsh se dio cuenta de que estaba ante un dinosaurio gigante y lo bautizó como Triceratops, cara de 3 cuernos. El lugar: también de la formación Hell Creek. Los cráneos de Triceratops son increíblemente comunes allí, a menudo mostrando marcas de mordidas de T-Rex, lo que atestigua de inmediato la feroz relación depredador-presa que definió su existencia. La preparación. Los enormes y pesados cráneos del Triceratops fueron un desafío logístico. Extraerlos de la roca requería construir armazones de yeso y madera, chaquetas de campo, que pesaban toneladas. Su cráneo se convirtió en una pieza museística icónica casi de inmediato, simbolizando la era de los dinosaurios cornudos. 1.3. Carnotaurus, el toro sudamericano. Mientras Norteamérica tenía décadas de ventaja, el descubrimiento del Carnotaurus mostró que Sudamérica escondía sus propios tesoros espectaculares, y lo hizo de la manera más dramática posible. El hallazgo, en 1984, una expedición argentina liderada por el paleontólogo José Bonaparte realizó un descubrimiento sensacional en un remoto yacimiento de la provincia de Chubut, en la Patagonia. Un esqueleto de terópodo grande, casi completo y articulado, los huesos en su posición natural. Lo más asombroso, era un carnívoro con cuernos. Era un hallazgo sin precedentes. El lugar, la formación, la colonia, de unos 70 millones de años de antigüedad, representa un ambiente de llanuras costeras semiáridas, estuarios y canales de marea, muy diferente al mundo boscoso de Hell Creek. La preparación. El espécimen, bautizado Carnotaurus astrei, en honor a su patrocinador, era una joya científica. No solo estaba articulado, sino que también conservaba impresiones fosilizadas de la piel en varias partes del cuerpo, revelando por primera vez la textura tachonada de osteodermos de un gran terópodo.
Fue un hallazgo que revolucionó nuestra comprensión de la diversidad y apariencia de los dinosaurios carnívoros. Enfrentamiento táctico. El contexto del hallazgo. Ankylosaurus. Su descubrimiento fue un puzzle. Reveló un nuevo tipo de dinosaurio, uno que priorizaba la defensa absoluta. Fue el tanque conceptual, entendido a partir de piezas sueltas. Triceratops. Su descubrimiento fue icónico. Desde el primer cráneo, se entendió como un poderoso adversario para los tiranosaurios. Fue el guerrero definido por su armamento frontal. Carnotaurus. Su descubrimiento fue revolucionario. Un esqueleto completo con piel mostró que la evolución de las armas óseas y la armadura no era exclusiva de los herbívoros. Fue el hereje, el depredador que rompió las reglas al adoptar la estrategia del blindaje. Cada descubrimiento en su propio contexto añadió una pieza fundamental al mosaico de la vida en el Cretácico, mostrando que la solución de volverse duro como una roca fue una estrategia de éxito, aplicada de formas radicalmente diferentes en distintos rincones del mundo. Capítulo 2. Morfología y anatomía funcional. Los secretos del diseño del tanque. Si el capítulo anterior fue el acta de nacimiento de nuestros 3 titanes, este es donde los desnudamos, literalmente. Vamos a abrir el capó y a ver qué los hacía funcionar. Porque no se trata solo de ser un montón de huesos, se trata de ser el montón de huesos correcto. Prepárense para un viaje al taller de mecánica de la evolución, donde cada tornillo, cada placa, cada cuerno tenía una razón de ser. Empecemos por el rey del yo no me mueve de aquí. Dormun 1. Ankylosaurus. La fortaleza andante. Imaginen un Volkswagen Escarabajo. Ahora cúbranlo con planchas de acero, añádanle púas a los lados y, en lugar de un tubo de escape, instalen un mazo de guerra medieval. Bienvenidos al Ankylosaurus magniventris. Este no era un dinosaurio, era una ciudadela con patas. Anatomía. El traje blindado de la naturaleza. Empecemos por lo obvio, la armadura. No era un caparazón sólido como el de una tortuga, que te limita el movimiento. Eso sería muy poco sofisticado. El Ankylosaurus tenía un exoesqueleto modular. Toda su espalda, lomos, cuello e incluso sus párpados estaban cubiertos por miles de osteodermos, unas placas óseas incrustadas en la piel. Estas placas no eran aleatorias. Formaban un mosaico de hexágonos y pentágonos. La forma geométrica más eficiente para cubrir una superficie sin dejar puntos débiles. Era el dinosaurio panal de abeja. Pero no se quedaba ahí. A los lados, estas placas se alargaban en púas cónicas y afiladas que sobresalían como lanzas de una empalizada. Cualquier depredador que pensara en morder el flanco se encontraría con un doloroso aperitivo de pinchos. Y en la base de la cola, las placas se fusionaban para formar el mango de su arma definitiva, la maza caudal, un bloque de hueso puro que podía pesar hasta 60 kilos y que era blandido por una cola rígida y musculosa. Anatomía funcional, la ciencia de ser un picaporte. ¿Para qué servía todo esto? Vamos a analizarlo como ingenieros. O la armadura. No era solo cuestión de dureza, sino de disipación de energía. Cuando un diente de T-Rex golpeaba una de esas placas, la fuerza del impacto se distribuía a través de todo el mosaico de osteodermos, en lugar de concentrarse en un punto. Era como golpear un chaleco antibalas de última generación. El hueso del depredador se rompía antes que la placa del Ankylosaurus, o la maza caudal. Aquí es donde se pone divertido. Estudios biomecánicos con modelos por ordenador han demostrado que ese mazo podía triturar hueso. No era para dar un golpecito disuasorio. Un impacto directo en la tibia de un T-Rex podía partirla en dos. Era el equivalente prehistórico a que te golpeen con un camión en marcha.
Y lo mejor, la cola era tan rígida que el Ankylosaurus ni siquiera sentía el contragolpe. Era un martillo neumático con cerebro. Adaptación al entorno, el arte de ignorar los problemas en las llanuras de Hell Creek, llenas de depredadores hambrientos. El Ankylosaurus había alcanzado la iluminación evolutiva, la paz interior. Su estrategia no era gastar energía corriendo, era caminar lentamente, pastando helechos y cicadáceas, mientras su cuerpo enviaba un mensaje claro a los depredadores. Sí, buenos días. Pueden intentar morderme si quieren. Yo estaré aquí comiendo mis plantas. Les deseo suerte con su dentista. Era tan eficaz que a menudo los T-Rex adultos simplemente los ignoraban. ¿Para qué arriesgarse a una pierna rota por una comida que es básicamente una lata de conservas blindada? 2.2. Triceratops, el hoplita de 9 toneladas. Si el Ankylosaurus era el castillo, el Triceratops era el guerrero espartano que salía de él para plantar batalla. No creía en esconderse, creía en enfrentarse a los problemas de frente, literalmente, con la cara. Anatomía, la cara que paralizaba de miedo. Empecemos por el volante. Ese enorme escudo óseo en la nuca no era hueco para aligerar, como en algunos de sus primos. Al contrario, era hueso macizo. En algunos especímenes, medía más de 2 metros de ancho y tenía 5 centímetros de grosor. Su función principal era proteger el cuello, el punto de ataque favorito de los grandes carnívoros. Pero también servía como un punto de anclaje para sus músculos mandibulares, permitiéndole tener una mordida devastadora para triturar plantas duras. Y luego, los cuernos. Dios mío, los cuernos. 2 cuernos frontales de hasta 1 metro de largo, hechos de queratina sobre un núcleo óseo, más afilados y robustos que los de cualquier rinoceronte, y un cuerno nasal más pequeño. Estos no eran adornos, eran sables de caballería pesada. Estudiados con tomografías computerizadas, muestran una estructura interna de hueso esponjoso que absorbía impactos, recubierto por una capa de hueso compacto ultra resistente. Eran armas diseñadas para soportar una carga brutal. Anatomía funcional, la esgrima del apocalipsis. ¿Cómo usaba todo este arsenal? O el volante, era un escudo activo. El Triceratops podía bajar la cabeza, presentando una pared de hueso impenetrable. Se han encontrado fósiles de T-Rex con mandíbulas rotas y fósiles de Triceratops con marcas de dientes en el volante, que habían curado. El escudo funcionaba. O los cuernos. La postura de ataque no era como la de un toro, que embiste con la cabeza baja. Los estudios de la articulación del cuello muestran que atacaba con la cabeza en alto, como un esgrimista, apuñalando hacia arriba y hacia adelante. El objetivo, el cuello, el pecho o las patas del depredador. Un solo golpe certero podía abrir un boquete del tamaño de una pelota de baloncesto en el costado de un T-Rex. Era el clásico, no es grande, es que veo lejos, pero aplicado a la paleontología. Adaptación al entorno, el poder de la comunidad. El Triceratops no era tonto, vivía en manadas. Imaginen la escena, un T-Rex se acerca a un grupo. De repente los adultos forman un círculo defensivo, con las cabezas bajas y los cuernos apuntando hacia afuera, protegiendo a los jóvenes en el centro. Es la formación de carros de Juego de Tronos, pero con dinosaurios de 9 toneladas. En las llanuras abiertas de Hell Creek, esta estrategia de defensa en grupo, combinada con su armamento individual, los convertía en el oponente más temible para cualquier carnívoro. No cazabas un Triceratops, librabas una guerra. 2.3. Carnotaurus, el Gokart acorazado. Y ahora, el bicho raro de la familia,
Mientras los otros dos eran herbívoros robustos, el Carnotaurus era un depredador, pero no un depredador cualquiera. Era como si la evolución hubiera tomado un Ferrari y lo hubiera blindado para una misión de alto riesgo. Anatomía. El depredador con complejo de tanque. Lo primero que llama la atención son sus cuernos. No sobre el hocico, sino sobre los ojos. 2 protuberancias óseas, gruesas y romas, como los cuernos de un toro. No servían para apuñalar, sino para embestir. Los científicos creen que los usaba en luchas intraespecíficas, chocando cabezas a alta velocidad para impresionar a las hembras o disputar territorios. Su cráneo era increíblemente alto, corto y ligero, lleno de grandes aberturas que lo hacían más liviano, perfecto para movimientos rápidos. Pero el verdadero tesoro del Carnotaurus llegó con su descubrimiento: impresiones fosilizadas de la piel, y revelaron algo alucinante. Toda su piel estaba cubierta de un mosaico de osteodermos cónicos y alargados, como una capa de balas de cañón incrustadas. No era una armadura continua como la del Ankylosaurus, sino una cota de malla ósea. Anatomía funcional, velocidad y protección, una combinación letal, o los cuernos oculares. Eran airbags evolutivos. En una embestida, absorbían el impacto y protegían los delicados ojos y el cerebro. Eran cascos de seguridad integrados, o la piel blindada. ¿Un depredador con armadura? Parece contrasentido, pero tiene todo el sentido. El Carnotaurus no cazaba presas acorazadas como los otros. Su armadura era para protegerse de sus propias presas. Imagine que caza un herbívoro grande que se defiende a coces y mordiscos. Una piel tachonada de hueso es un excelente disuasivo contra esos ataques desesperados. Y crucialmente también lo protegía de otros Carnotaurus durante sus brutales peleas. Las patas traseras eran largas y delgadas, como las de un avestruz. Esto nos dice que el Carnotaurus era un corredor especializado. Su estrategia no era la fuerza bruta del T-Rex, sino la velocidad y la emboscada. Era un sprinter. Adaptación al entorno. El francotirador de las llanuras. En las áridas llanuras de la Patagonia, la vegetación era más baja. No había bosques densos para emboscar. El Carnotaurus era el amo del espacio abierto. Usaba su velocidad para alcanzar a presas como los pequeños ornitópodos o juveniles de saurópodos. Su armadura ligera le permitía ser rápido, pero con una capa de protección extra. Un lujo que otros depredadores como el Giganotosaurus, más masivo, no podían permitirse. Era el especialista, el cazador que se había blindado a sí mismo para sobrevivir en un mundo donde ser carnívoro también era peligroso. Enfrentamiento táctico, filosofías en choque. Ahora, la pregunta del millón. Si los pusiéramos a los 3 en un ring, ¿qué pasaría? Bueno, no es tan simple, porque cada uno es el maestro indiscutible de su propia especialidad. Ankylosaurus versus Triceratops. Es el clásico: ¿qué es mejor? ¿La mejor defensa o el mejor ataque? El Triceratops tiene la potencia para voltear al Ankylosaurus, exponiendo su vulnerable vientre, pero para hacerlo, tiene que acercarse, y un golpe de esa maza en una pata lo dejaría cojo para siempre. Es un juego de ajedrez de un solo movimiento. Veredicto: empate técnico por riesgo mutuo. Ankylosaurus versus Carnotaurus. Aquí el Carnotaurus lo tiene crudo. Sus dientes delgados no pueden penetrar la armadura del Ankylosaurus. Podría morderle las patas, pero se arriesgaría a un golpe de maza que lo convertiría en puré. El Ankylosaurus simplemente se agacharía y esperaría. Veredicto: victoria clara para el Ankylosaurus. Triceratops versus Carnotaurus. Este es el combate más interesante. El Carnotaurus es más rápido y ágil. Podría esquivar una embestida frontal del Triceratops, pero un solo error, un solo golpe de esos cuernos,
y el Carnotaurus quedaría empalado. El Triceratops es demasiado grande, demasiado fuerte y está demasiado bien armado. Veredicto: el Triceratops gana por KO en el primer asalto. Conclusión del capítulo: no hay un tanque definitivo. Hay un tanque para cada misión. El Ankylosaurus es el rey de la defensa impasible. El Triceratops es el monarca del contraataque devastador. Y el Carnotaurus es el príncipe de la velocidad blindada. La evolución, como un ingeniero sabio, no apostó todo a una sola carta. Repartió sus fichas en 3 diseños brillantes, demostrando que en el taller de la prehistoria había muchas maneras de construir un auténtico fortín con patas. Capítulo 3. Análisis de especies. El árbol genealógico de los tanques. En el capítulo anterior los conocimos en persona. Ahora es hora de investigar sus orígenes, porque ningún dinosaurio aparece de la nada. Cada uno es el eslabón final de un largo linaje de experimentos evolutivos. Es hora de hacer de paleontólogos detectives y rastrear sus pasos en el árbol de la vida. ¿De dónde vienen estos 3 titanes? Prepárense para una saga familiar llena de primos extraños, ancestros inesperados y ramas evolutivas que se separaron para nunca volverse a encontrar. 3.1. Ankylosaurus, el último y más grande de su estirpe. Si los anquilosáuridos fueran una familia, el Ankylosaurus sería el patriarca sabio, el que reúne toda la sabiduría de sus ancestros en un diseño final y magistral. Clasificación. Taxonomía. La familia de los acorazados. Nuestro amigo pertenece a la familia de los Ankylosauridae, dentro del grupo más amplio de los Thyreophora, portadores de escudo. Sus primos más lejanos incluyen a los estegosaurios, aquellos con las placas en la espalda. Pero los anquilosáuridos se especializaron en llevar la idea del blindaje hasta el extremo. El Ankylosaurus magniventris es la especie tipo, el último y más grande representante de su linaje, un verdadero tanque pesado en comparación con sus predecesores. Relaciones filogenéticas. De lo simple a lo complejo. La evolución de los anquilosáuridos es una historia de más es más. Sus ancestros más antiguos, como el Celidosaurus del Jurásico inferior, eran pequeños, con una armadura simple de osteodermos dispersos. Con el tiempo, aparecieron formas intermedias como el Gargoyleosaurus, que ya mostraba un blindaje más organizado. Pero los verdaderos precursores del Ankylosaurus fueron sus primos cercanos del Cretácico superior, como el Euoplocephalus y el Anodontosaurus. Estos ya tenían la maza caudal y una armadura completa. El Ankylosaurus tomó ese diseño y lo superescaló. Era el modelo de lujo, con el volante de la cola más grande y masivo, y un cuerpo en general más robusto. Era el pináculo de la familia. Características distintivas. Lo que lo hace único. ¿Cómo se distingue un Ankylosaurus de sus primos? Por los detalles de su armadura, que son como su DNI óseo. 1. La maza caudal. La suya era excepcionalmente grande y redondeada, formada por 2 grandes lóbulos de hueso. Otros anquilosáuridos tenían mazas más pequeñas o de forma diferente. 2. Osteodermos del cuello. Poseía grandes placas planas a los lados del cuello, a menudo con púas, que formaban una protección cervical única. 3. El vientre grande. Su nombre específico, Magniventris, no es casual. Tenía un torso excepcionalmente ancho, lo que le daba una estabilidad brutal y hacía aún más difícil que un depredador lo volteara. 3 puntos. Triceratops. El rey de los ceratopsios. La familia del Triceratops es una de las más exitosas y diversas entre los dinosaurios, y él era su representante más icónico y formidable. Clasificación, taxonomía.
La dinastía de las cuernos. El Triceratops horridus pertenece a la familia de los Ceratopsidae y dentro de ella a la subfamilia de los Chasmosaurinae. ¿Qué significa esto? Que es primo de otros dinosaurios con grandes volantes, como el Torosaurus, con el que durante un tiempo se pensó que podría ser el mismo animal en distintas etapas de crecimiento. Su grupo se caracteriza por tener volantes largos y grandes ventanas cubiertas de piel, aunque el volante del Triceratops era más macizo que el de muchos de sus parientes. Relaciones filogenéticas, la gran radiación de los cornudos. La historia de los ceratopsios es un viaje de lo pequeño a lo gigantesco. Todo empezó con animales del tamaño de un perro, como el Psittacosaurus del Cretácico inferior, que apenas tenía un pequeño pico. Luego vinieron formas intermedias como el Protoceratops, que ya tenía un volante incipiente. La explosión real ocurrió en el Cretácico superior en Norteamérica, donde los ceratopsidos se diversificaron en dos ramas principales: los centrosaurinos, con grandes cuernos nasales y volantes cortos, como el Styracosaurus, y los chasmosaurinos, con grandes volantes y cuernos frontales largos, como nuestro Triceratops. El Triceratops es el chasmosaurino por excelencia, el último y más poderoso de su linaje. Características distintivas: el rostro definitivo. Entre todos sus primos, el Triceratops es inconfundible. 1. Volante macizo y sólido. A diferencia del Torosaurus, que tenía grandes aberturas en su volante, el del Triceratops era casi completamente sólido. Era un escudo de batalla, no una estructura ligera para display. 2. Cuernos supraorbitales largos y robustos. Sus cuernos frontales son excepcionalmente largos, gruesos y orientados hacia adelante, diseñados para el combate. Otros ceratopsios, como el Einiosaurus, tenían cuernos curvados hacia abajo o en forma de gancho. 3. Posición única. Era uno de los últimos ceratopsidos en existir, justo antes de la extinción. Su diseño era tan perfecto para su entorno que no tuvo necesidad de cambiar mucho. Era la forma final, perfeccionada. 3.3. Carnotaurus, el raro de la familia carnívora. Aquí es donde el árbol genealógico se pone realmente extraño. El Carnotaurus no es solo un terópodo raro, es el representante más famoso de una familia entera de bichos raros, los abelisáuridos. Clasificación, taxonomía. Los carnívoros sureños. El Carnotaurus sastrei es el miembro más emblemático de la familia Abelisauridae. Este fue un grupo de terópodos que floreció principalmente en el supercontinente de Gondwana, lo que hoy es Sudamérica, África, India y Madagascar. Eran los depredadores ápice alternativos que ocuparon el nicho que en el norte tenían los tiranosáuridos. Relaciones filogenéticas, una evolución en aislamiento. Mientras en Norteamérica los tiranosáuridos evolucionaban hacia cabezas masivas y brazos diminutos, en Gondwana los abelisáuridos siguieron su propio camino. Comparten un ancestro común con los tiranosáuridos, pero su linaje se separó hace mucho tiempo. Sus primos incluyen al Majungasaurus de Madagascar, con su peculiar cuerno único, al Rugops de África y al Aucasaurus de Argentina. El Carnotaurus es, en muchos aspectos, la versión más extrema y especializada de esta familia. Características distintivas: el diseño más extravagante. Lo que hace único al Carnotaurus, incluso entre sus extraños parientes, es su combinación de rasgos. 1. Los cuernos frontales. Es el único abelisáurido grande con unos cuernos tan prominentes y orientados directamente hacia arriba sobre los ojos. Es su seña de identidad. 2. Cráneo ultraligero y alto. Su cráneo era increíblemente neumático, lleno de aire. Como el de las aves modernas,
lo que lo hacía muy ligero pero resistente a los impactos, perfecto para sus cabezazos. 3. Brazos vestigiales. Hiperreducidos. Si creías que los brazos del T-Rex eran pequeños, espera a ver los del Carnotaurus. Son tan diminutos que parece una broma de la evolución. 4 dedos, pero tan pequeños que eran literalmente inútiles para cualquier cosa. Un claro ejemplo de evolución hacia la obsolescencia. Enfrentamiento táctico. Estrategias evolutivas. Ankylosaurus. Su estrategia fue la especialización extrema. Su linaje se centró en una sola idea, la defensa, y no se desvió de ese camino. Fue una apuesta arriesgada, pero que le funcionó maravillosamente hasta el final. Triceratops. Su estrategia fue la perfección de un diseño probado. Su familia experimentó con todo tipo de cuernos y volantes, pero el Triceratops refinó la fórmula más efectiva para el combate cuerpo a cuerpo. Fue el resultado de millones de años de I+D evolutivo. Carnotaurus. Su estrategia fue la innovación en el aislamiento. Lejos de la competencia directa de los tiranosáuridos, su linaje pudo permitirse experimentar con diseños extravagantes, como cuernos para combatir y una armadura ligera. Fue la evolución siendo creativa en su propio laboratorio sureño. Conclusión del capítulo. Cada uno de nuestros tanques es el producto final de un viaje evolutivo único. El Ankylosaurus es el especialista obsesivo. El Triceratops es el perfeccionista probado en batalla. Y el Carnotaurus es el visionario extravagante. Sus árboles genealógicos no se tocan, pero convergen en una misma solución. En un mundo de gigantes, a veces, la mejor estrategia es ser el más duro del lugar. Capítulo 4. La vida en el Cretácico, el día a día de los colosos blindados. Ya conocemos sus cuerpos y su linaje, pero ¿cómo era un martes cualquiera para estos titanes? ¿A qué desafíos se enfrentaban al despertar? En este capítulo nos colamos en su mundo para ser testigos de su vida cotidiana. Porque sobrevivir no era solo una cuestión de tener un buen equipo. Era saber usarlo cada minuto del día. Acompañémoslos en su rutina, desde el desayuno hasta los peligros del anochecer. 4.1. Ankylosaurus. El jardinero impasible. Para el Ankylosaurus, la vida era una búsqueda lenta y metódica de la paz. Su día no estaba marcado por la emoción, sino por la tranquilidad. El entorno, el bosque, su fortaleza personal. Caminaba lentamente por los bosques de helechos y las riberas de los ríos de Hell Creek. Esta no era una elección, era una estrategia. La vegetación densa ayudaba a ocultar su voluminoso cuerpo y, lo más importante, limitaba la capacidad de los grandes depredadores para cargar contra él. Entre los árboles, su perfil bajo y ancho era una ventaja. Dieta y comportamiento alimentario, la despensa a sus pies. Era un comedor de bajo estrés. Usaba su ancho pico para arrancar grandes cantidades de vegetación baja, helechos, cicas y las primeras plantas con flor. No era un comedor delicado. Tragaba hojas y ramas enteras, confiando en su enorme fermentador intestinal, una panza gigante llena de bacterias, para hacer la digestión. Podía pasar horas en la misma zona, limpiándola de vegetación como una segadora viviente, totalmente ajeno al mundo. Su vida era, en esencia, un eterno y pacífico picnic blindado. Interacciones con otros organismos, el arte de ser invisible o con depredadores. Su interacción más común con un T-Rex era ninguna. Un adulto sano rara vez era atacado. Los depredadores aprendían pronto que era una inversión de energía terrible. Solo los T-Rex más desesperados o los juveniles imprudentes podían intentarlo, normalmente con resultados catastróficos para el atacante o con otros herbívoros. Era un vecino pacífico,
Podía pastar cerca de manadas de Triceratops o Edmontosaurus sin problemas. No competía directamente por la comida, ya que se alimentaba de vegetación diferente. Era el vecino callado y robusto con el que todos se sentían seguros. 4.2. Triceratops. El guardián de la manada. La vida del Triceratops estaba marcada por la comunidad y la vigilancia constante. Donde el Ankylosaurus buscaba la soledad, el Triceratops encontraba fuerza en los números. El entorno, las llanuras abiertas, su campo de batalla. Prefería las llanuras abiertas y los valles de Hell Creek. Este terreno le daba la ventaja visual que necesitaba. Podía ver acercarse a un depredador a kilómetros de distancia, dándole tiempo a la manada para organizarse. Aquí, su tamaño y sus cuernos eran una bandera de desafío. Dieta y comportamiento alimentario, el poder de la mandíbula. Su pico en forma de loro era increíblemente poderoso, capaz de arrancar ramas gruesas y masticar vegetación extremadamente dura, incluso palmeras primitivas. Se cree que podían derribar árboles pequeños para acceder a las hojas más tiernas. Su manada era como una cuadrilla de jardineros de élite, transformando el paisaje a su paso. El sonido de cientos de picos triturando plantas debía ser el sonido de fondo de las llanuras del Cretácico. Interacciones con otros organismos, siempre en guardia o con depredadores. Aquí es donde la vida se ponía interesante. Un T-Rex acechando una manada de Triceratops era el evento deportivo más dramático de la era. Los adultos formaban círculos defensivos, los cuernos hacia afuera, emitiendo profundos bramidos de advertencia. No era una cacería, era un asedio. El T-Rex tenía que buscar un individuo débil, joven o separado. Un enfrentamiento directo con un adulto sano. Era un juego de ruleta rusa. O intraespecíficas. Las luchas entre machos por el dominio de la manada o por el derecho a aparearse debían ser espectáculos colosales. Los choques de cabezas y los enredos de cuernos dejaban cicatrices visibles en sus cráneos, marcas de honor de una vida de competición. 4.3. Carnotaurus, el esprintador solitario. La vida del Carnotaurus era de ritmo rápido, de explosiones de energía y de una soledad cautelosa. Era un cazador especializado en un mundo implacable. El entorno, las llanuras áridas, su pista de carreras. Las planicies secas y los estuarios de la Patagonia eran perfectos para él. Poca vegetación que obstruyera su visión y su carrera. Era un territorio de caza abierto, donde su velocidad era su mayor arma. El calor y la escasez de agua hacían de la caza una necesidad aún más urgente. Dieta y comportamiento alimentario. El cazador de oportunidades. No era un superdepredador como el Giganotosaurus, que podía derribar titanes. El Carnotaurus era un depredador de presas medianas. Cazaba dinosaurios más pequeños y ágiles, como los ornitópodos, o los juveniles de especies más grandes. Su estrategia era la emboscada y la persecución corta. Usaba su camuflaje y su perfil bajo para acercarse lo máximo posible y luego explotaba en una carrera explosiva para alcanzar a su presa antes de que ésta alcanzara su velocidad máxima. Era un cazador de un solo golpe. Si fallaba su sprint inicial, probablemente abandonaba la caza para no gastar más energía. Interacciones con otros organismos. Una vida de riesgo o con presas. Su interacción más común era una ráfaga de violencia. Un ataque rápido, una mordida letal en el cuello o una pata, y luego esperar a que la presa sucumbiera. O con competidores. Tenía que estar siempre alerta de los gigantes como el Giganotosaurus. Un encuentro con uno de ellos podía significar convertirse de cazador a presa en un instante. Robar carroña de un gigante así
Era un riesgo calculado que solo tomaba en situaciones de desesperación o intraespecíficas. Sus interacciones más violentas eran probablemente con otros de su misma especie. Esas protuberancias óseas sobre los ojos no eran para decorar. Las luchas entre machos por territorio o por hembras debían ser brutales embestidas frontales, una competición donde su cráneo blindado y sus cuernos eran su salvación y su riesgo. Enfrentamiento táctico. Filosofías de vida. Ankylosaurus. Su día a día era una meditación en la invulnerabilidad. Su éxito se medía en la ausencia de conflicto. El día perfecto era aquel en el que nadie le molestaba. Triceratops. Su existencia era una preparación constante para la guerra. Su éxito dependía de la fuerza del grupo y de la voluntad de plantar cara a cualquier amenaza. El día perfecto era aquel en el que la manada permanecía unida y segura. Carnotaurus. Su vida era una serie de apuestas de alto riesgo. Cada caza era una inversión de energía que podía no tener retorno. El día perfecto era una emboscada exitosa y rápida, sin encuentros con depredadores mayores. Conclusión del capítulo. El Cretácico no era un paraíso, era un mundo de desafíos constantes. Y en este mundo nuestros 3 tanques no solo sobrevivían, prosperaban, cada uno siguiendo un manual de supervivencia radicalmente diferente. El Ankylosaurus evitaba el conflicto, el Triceratops lo desafiaba y el Carnotaurus lo buscaba en su propia y particular forma. 3 formas de vivir, 3 formas de triunfar en la arena más dura que el planeta ha conocido. Capítulo 5. La reproducción y el crecimiento. De bebés frágiles a titanes blindados. Detrás de cada coloso adulto hay una historia de infancia vulnerable. En este capítulo nos convertimos en papás dinosaurio y exploramos los riesgosos, tiernos y fascinantes primeros años de vida de nuestros 3 tanques. ¿Cómo pasaba un Ankylosaurus de ser del tamaño de una pelota de fútbol a una fortaleza de 6 toneladas? Eran los bebés de Triceratops adorables. Spoiler, sí, y con cuernitos. ¿Y cómo era la adolescencia de un Carnotaurus? Acompañémoslos en el viaje más peligroso de todos. Crecer. 5.1. Ankylosaurus, la infancia secreta. Criar un tanque no era tarea fácil. La estrategia del Ankylosaurus adulto, ser impasible, no funcionaba para sus crías. Todo lo contrario. Reproducción y desarrollo, el secreto mejor guardado. No hemos encontrado nidos de Ankylosaurus, pero basándonos en sus parientes, sabemos que ponía huevos de cáscara dura, probablemente en nidos excavados en la tierra y cubiertos con vegetación en descomposición para incubarlos con calor natural. La hembra los abandonaba. Al nacer, las crías eran miniaturas blindadas, del tamaño de una pelota de baloncesto, ya con pequeñas placas óseas en la espalda y pequeñas púas, pero su armadura era fina y flexible. Eran como versiones en peluche de sus padres. Su supervivencia dependía de crecer rápido y de mantenerse escondidas. Probablemente vivían en los densos matorrales, alimentándose de vegetación baja y tierna, lejos de la vista de los depredadores. Estructura ósea y crecimiento. La carrera por la coraza. Los estudios histológicos de sus huesos muestran que los Ankylosaurus jóvenes experimentaban un estirón acelerado. Durante sus primeros años, ganaban peso rápidamente para alcanzar un tamaño disuasorio. Sus osteodermos no crecían al mismo ritmo. Primero se desarrollaba el cuerpo y luego se endurecía la armadura. Un juvenil de 2 años aún sería relativamente vulnerable, con placas que no habían alcanzado su máximo grosor. La verdadera fortaleza llegaba con la madurez, cuando las placas se fusionaban y la masa caudal se osificaba por completo. Longevidad y mortalidad. La ley del más listo, no del más fuerte.
La tasa de mortalidad infantil debía ser brutal, del 90% o más. Cocodrilos, mamíferos carnívoros y pequeños dinosaurios depredadores veían en estas crías un sabroso bocado blindado, pero no tanto. Los que superaban los primeros 2-3 años, alcanzando un tamaño de varios cientos de kilos, tenían un camino mucho más despejado hacia la edad adulta. Se estima que un anquilosaurus podía vivir entre 30 y 40 años, décadas de paz relativa tras una infancia de pesadilla. 5.2. Triceratops, el kindergarten del apocalipsis. Si los bebés anquilosaurus se escondían, las crías de Triceratops se protegían en la manada. Su estrategia era la seguridad en números desde el minuto 1. Reproducción y desarrollo. Nacidos para la manada. Las evidencias fósiles sugieren que los Triceratops anidaban en colonias, como muchas aves modernas. Una hembra excavaba un nido en forma de cuenco, ponía hasta 20-30 huevos y los cubría con vegetación. Es probable que los adultos vigilaran la zona general de la colonia, pero no cada nido individual. Al nacer, las crías eran increíblemente tiernas, del tamaño de un perro mediano, con el volante y los cuernos simplemente esbozados en el cráneo. Sus cuernos eran pequeñas protuberancias y su volante un fino borde de hueso, pero crecían a un ritmo descomunal. Estructura ósea y crecimiento, la forja de un guerrero. El crecimiento del Triceratops era una transformación dramática. Durante los primeros 5 años, su tamaño se multiplicaba por 10. Sus icónicos cuernos comenzaban a curvarse y alargarse significativamente hacia los 3 años. Lo más fascinante es que su volante sufría cambios radicales. En los juveniles, los huesos del volante, el parietal y el escamosal, tenían unos bordes con forma de triangulitos que, al madurar, se alisaban y fusionaban para formar el escudo macizo del adulto. Era un proceso de afinado continuo. Longevidad y mortalidad, sobrevivir al juvenil. Torpe. Un Triceratops alcanzaba la madurez sexual alrededor de los 10-12 años, pero seguía creciendo hasta los 20. Su esperanza de vida máxima rondaba los 30 años. Los fósiles de juveniles son relativamente raros, lo que sugiere que la mortalidad era altísima. Un joven Triceratops, con sus cuernos aún cortos y su volante pequeño, era el blanco perfecto para los depredadores. Solo los más listos, los que se mantenían en el centro de la manada y aprendían rápido las señales de alarma, llegaban a adultos para convertirse en los guardianes de la siguiente generación. 5.3. Carnotaurus, el adolescente con cascarón. La crianza de un depredador blindado era un asunto solitario y de alto riesgo. Reproducción y desarrollo. Huevos de un asesino en potencia. Se desconoce casi todo sobre la reproducción del Carnotaurus, pero podemos inferir. Es casi seguro que ponía huevos, y es poco probable que mostrara cuidado parental. Las crías nacían siendo mini depredadores ágiles, probablemente cubiertos de un fino protoplumaje para termorregular, una hipótesis basada en sus parientes. Sus pequeños cuernos serían apenas visibles. Desde el primer día, su vida era una cacería desesperada por insectos, lagartijas y pequeños mamíferos. Estructura ósea y crecimiento. La presión de ser rápido. El Carnotaurus era un corredor, y para serlo, necesitaba crecer de forma que mantuviera su agilidad. Sus huesos de las piernas eran largos y delgados desde joven. Su cráneo, sin embargo, sufría una transformación. Los cuernos sobre los ojos comenzaban como pequeñas protuberancias y se iban agrandando y robusteciendo con la edad, especialmente en los machos, para las luchas de dominancia. Su armadura dérmica de osteodermos también se volvía más prominente y densa con el tiempo. Longevidad y mortalidad.
una juventud de pillaje. La vida de un Carnotaurus juvenil era la de un oportunista. No solo debía evitar morir de hambre, sino también ser comido por depredadores más grandes, incluidos adultos de su propia especie. El canibalismo no era raro en el mundo de los terópodos. Si superaba esta fase de alto riesgo, un Carnotaurus podía vivir unos 20-25 años, pasando de ser una alimaña insignificante a ser el dueño de su territorio. Enfrentamiento táctico, la estrategia de cría. Anquilosaurus, estrategia K, de bajo rendimiento. Poca descendencia, pero con una inversión en un diseño, el blindaje, que si superaba la primera fase, garantizaba una alta supervivencia adulta. Era un producto de lujo de alto riesgo. Triceratops, estrategia de manada protectora. Mucha descendencia, muchos huevos y uso de la comunidad para proteger a los jóvenes. La fuerza del grupo compensaba la vulnerabilidad individual. Carnotaurus, estrategia R, de todo vale. Muchos huevos, sin cuidado parental y una infancia de sálvese quien pueda. Solo los más fuertes, listos y rápidos sobrevivían para reproducirse. Conclusión del capítulo. El viaje desde el huevo hasta el titán era la prueba de fuego definitiva. El Anquilosaurus confiaba en el secreto y el blindaje temprano. El Triceratops confiaba en la protección de la manada. El Carnotaurus confiaba en la astucia y velocidad innatas. 3 formas de llegar a la cima, 3 infancias que demuestran que en el Cretácico cada día de vida era una victoria. Capítulo 6. Señales, adaptaciones o misterios, los secretos mejor guardados. Todo gran diseño tiene sus secretos de fabricación. En este capítulo nos ponemos nuestras lupas de detective y nos fijamos en los detalles más extraños, esas adaptaciones que no son obvias a primera vista y los misterios que todavía hoy traen de cabeza a los científicos, porque la verdadera genialidad a veces está en los pequeños detalles. 6.1. Anquilosaurus, el misterio de la maza y el punto débil. Parece una fortaleza perfecta, pero hasta el tanque más duro tiene sus eslabones más flojos. Señales y adaptaciones únicas. 1. El músculo de la maza. La base de la cola del Anquilosaurus muestra inserciones musculares enormes. Pero el verdadero secreto estaba en los tendones osificados. A lo largo de las vértebras de la cola, estos tendones se habían convertido en hueso, creando una estructura rígida como una viga de acero. Esto convertía la cola en un martillo, no en un látigo. El animal podía transmitir toda la fuerza de sus poderosos músculos de la cadera directamente al punto de impacto, sin perder energía en la flexión. 2. El vientre blindado. Su nombre, Magniventris, vientre grande. No es solo por su panza. Fósiles de parientes cercanos muestran que también tenía osteodermos en el vientre. No eran tan grandes como los del lomo, pero formaban una capa de escamas óseas que protegían su única zona potencialmente vulnerable cuando estaba de pie. Misterios sin resolver. 1. ¿Cómo se apareaban? Este es el misterio del siglo. Con esa espalda llena de púas y esa pesada maza, ¿cómo conseguía un macho montar a una hembra sin salir herido? Los científicos especulan con que la hembra se tumbaba completamente en el suelo, o que existía un complejo y cuidadoso ritual de posicionamiento que aún no entendemos. 2. El verdadero alcance de la maza. ¿Podía realmente balancearla con la fuerza y precisión para golpear las patas de un T-Rex? ¿O era más un arma de disuasión y de golpes laterales? Las simulaciones biomecánicas apoyan la primera teoría, pero el debate continúa. 6.2. Triceratops. El enigma del volante y la guerra de los cuernos. Su cabeza es un rompecabezas evolutivo lleno de preguntas. Señales y adaptaciones únicas. 1.
volante termorregulador. Esa enorme placa de hueso no solo era para protección, estaba recorrida por una densa red de vasos sanguíneos. En un día caluroso, el Triceratops podía bombear sangre a su volante, que actuaba como un radiador gigante, liberando calor corporal y evitando que su cerebro se sobrecalentara. 2. Marcas de batalla. Los cráneos de Triceratops adultos están a menudo llenos de cicatrices y agujeros que coinciden perfectamente con las puntas de los cuernos de otros Triceratops. Esto nos dice que esos cuernos no eran solo para defenderse de depredadores. Se usaban activamente en luchas brutales contra rivales de su misma especie. Misterios sin resolver. 1. ¿Era el Torosaurus un Triceratops viejo? Este es uno de los debates más famosos. El Torosaurus era un ceratopsio muy similar, pero con un volante mucho más largo y con 2 enormes agujeros. Algunos paleontólogos creen que el Torosaurus es simplemente la forma adulta madura del Triceratops, cuyo volante se alargaba y se perforaba con la edad. Otros insisten en que son especies distintas. El misterio sigue vivo. 2. La función del cuerno nasal. Los 2 cuernos frontales tenían una función clara: combate. Pero ¿y el pequeño cuerno de la nariz? ¿Era solo un vestigio evolutivo? ¿Servía para el reconocimiento individual? ¿O tenía una función específica en el combate que aún no hemos comprendido? 6.3. Carnotaurus. El acertijo de los brazos y la piel es el tanque más extraño de los 3, y sus peculiaridades son un campo de minas para la ciencia. Señales y adaptaciones únicas. 1. Los brazos más inútiles de la historia. Los brazos del Carnotaurus son tan pequeños que son ridículos. 4 dedos diminutos, sin función aparente. Son el ejemplo más extremo de reducción de miembros en cualquier dinosaurio bípedo. La evolución los estaba eliminando activamente para aligerar la parte delantera del cuerpo y mejorar el equilibrio para la carrera. 2. La piel balística. Las impresiones fosilizadas de su piel son un tesoro. Muestran una distribución de osteodermos no aleatoria. Eran más grandes y densos a lo largo de la espina dorsal y se hacían más pequeños hacia los lados. Esto creaba una correa blindada protectora en la línea media, sin sacrificar demasiada flexibilidad para correr. Misterios sin resolver. 1. ¿Para qué exactamente los cuernos? Sabemos que los usaba en luchas intraespecíficas, pero ¿cómo era exactamente el ritual? ¿Se embestían frontalmente como muflones? ¿Se enganchaban de los cuernos? La forma roma de estos sugiere que eran para absorber impactos, no para apuñalar. 2. El cazador especialista. ¿En qué? Su combinación de velocidad y ligereza con una cabeza corta y alta es única. Era un cazador de presas específicas que requerían de una estrategia de caza que aún no hemos imaginado. Su esqueleto sugiere un estilo de depredación que no tiene un análogo claro en el mundo moderno. Enfrentamiento táctico, el poder de lo oculto. Anquilosaurus. Su genialidad estaba en la ingeniería estructural. La osificación de los tendones de la cola es un detalle de diseño sublime que convierte un arma buena en una herramienta letal. Triceratops. Su sofisticación estaba en la multifuncionalidad. Su volante era escudo, radiador y punto de anclaje muscular. Un diseño que hacía varias cosas a la vez de forma brillante. Carnotaurus. Su rareza era su mayor virtud. Era el experimento radical. La reducción extrema de sus brazos y su armadura ligera muestran una evolución que no tuvo miedo de deshacerse de lo superfluo para perfeccionar una única estrategia: la velocidad con protección. Conclusión del capítulo. Cada uno de estos misterios y adaptaciones ocultas nos recuerda que estos no eran solo montañas de músculo y hueso.
Eran criaturas complejas, con comportamientos sociales, desafíos fisiológicos y soluciones de ingeniería que apenas estamos empezando a comprender. El Ankylosaurus era un ingeniero estructural, el Triceratops un maestro de la multifuncionalidad y el Carnotaurus un visionario de la especialización radical. Sus secretos más íntimos son los que realmente los definen. Capítulo 7. Habilidades y carencias. El análisis táctico definitivo. Todo diseño de tanque, por brillante que sea, tiene sus puntos ciegos. En este capítulo, nos convertimos en estrategas militares y sometemos a nuestros 3 colosos a una evaluación táctica sin piedad. Vamos a desglosar sus manuales de usuario, sus habilidades sobrehumanas y sus, a veces sorprendentes, puntos débiles, porque en el Cretácico, conocer tus limitaciones era tan importante como dominar tus fortalezas. 7.1. Ankylosaurus, la fortaleza inexpugnable, con una puerta trasera. Era el concepto de defensa pasiva, llevado a su máxima expresión, pero hasta el búnker más seguro tiene su grieta. Habilidades y capacidades. 1. Defensa pasiva. Absoluta. Su habilidad principal era ser casi imposible de matar para un depredador contemporáneo. Un adulto sano podía ignorar prácticamente todos los ataques. Simplemente se agachaba y dejaba que el depredador se rompiera los dientes contra su armadura. 2. Arma disuasoria letal. La maza caudal no era solo para golpear, era un sistema de defensa activa de fuera de mi espacio personal. Un solo golpe podía incapacitar o matar a la mayoría de los depredadores. Creaba un perímetro de seguridad alrededor del animal. 3. Bajo coste energético. Al no tener que huir o pelear constantemente, su gasto de energía diario era relativamente bajo para su tamaño. Podía dedicar la mayor parte de su tiempo a comer tranquilamente. Carencias y debilidades. 1. El talón de Aquiles, el vientre. Si un depredador era lo suficientemente fuerte o astuto como para voltearlo, el juego se acababa. Su vientre, aunque con pequeñas placas, era su punto más blando. Un T-Rex adulto y determinado podría intentar usar su enorme fuerza para lograrlo, aunque era una maniobra de altísimo riesgo. 2. Movilidad limitada. Era lento y poco maniobrable. En un terreno complejo o contra múltiples atacantes que lo flanquearan, podía verse en problemas. No podía escapar de una situación comprometida. Su única opción era plantar cara. 3. Alta inversión en la infancia. Como vimos, sus crías eran tremendamente vulnerables. La estrategia de la especie dependía de que unos pocos individuos superaran una infancia muy peligrosa. Supervivencia afectada. Sus carencias definían su comportamiento. No era un animal temeroso, sino uno que confiaba plenamente en su equipo. Esta confianza era generalmente su mayor fortaleza, pero podía convertirse en una debilidad si subestimaba la determinación de un depredador hambriento. Su supervivencia dependía de que su disuasión funcionara el 100% de las veces. 7.2. Triceratops, el poder ofensivo, con límites logísticos. Donde el Ankylosaurus era un bastión, el Triceratops era un ejército de campaña, potente, pero con líneas de suministro que proteger. Habilidades y capacidades. 1. Poder de combate. Cuerpo a cuerpo. Era posiblemente el herbívoro más peligroso de todos los tiempos en un enfrentamiento frontal. Pocos depredadores se arriesgaban a un ataque directo contra un adulto sano. 2. Defensa en grupo. Coordinada. Su habilidad para formar círculos defensivos convertía a la manada en una fortaleza viviente. La capacidad de proteger a los jóvenes aseguraba el futuro de la especie. 3. Versatilidad alimenticia. Su poderoso pico y dentadura le permitían alimentarse de una gran variedad de plantas, incluso las más duras, dándole acceso a recursos que otros herbívoros no podían explotar.
Carencias y debilidades. 1. Vulnerabilidad en los flancos. Aunque formidable de frente, su costado era relativamente desprotegido. Un ataque coordinado por parte de varios depredadores, o un carnívoro lo suficientemente rápido como para flanquearlo, podía derribarlo mordiendo sus patas traseras. 2. Altos requerimientos energéticos. Un animal de 9 toneladas con esa masa muscular necesita comer constantemente. Una sequía o un incendio forestal que diezmara la vegetación podía ser una sentencia de muerte para gran parte de la manada. 3. Dependencia de la manada. Un triceratops solo, especialmente un juvenil o un individuo viejo, era un blanco mucho más fácil. Su estrategia de supervivencia dependía críticamente de la cohesión del grupo. Supervivencia afectada. Sus debilidades lo convertían en un animal inteligente y social. Su supervivencia dependía de la comunicación, la cooperación y el aprendizaje. Un triceratops no era solo un luchador, era un soldado en un ejército. Su éxito no era individual, sino colectivo. 7.3. Carnotaurus, el especialista de alto riesgo, con poca versatilidad. Era el deportivo blindado, increíble en su especialidad, pero terriblemente vulnerable fuera de ella. Habilidades y capacidades. 1. Velocidad y aceleración explosivas. Era uno de los grandes terópodos más rápidos. Su habilidad para emboscar y alcanzar a presas ágiles en cortas distancias era su sello distintivo. 2. Armadura ligera, antiimpactos. Su piel tachonada lo protegía de los ataques desesperados de sus presas y de los golpes en las luchas con sus congéneres, sin sacrificar su preciada agilidad. 3. Sentidos agudos para la cacería. Como buen terópodo, probablemente tenía una vista y un olfato excelentes, esenciales para localizar y acechar a sus presas. Carencias y debilidades. 1. Fuerza de mordida limitada. Su cráneo alto y ligero no estaba diseñado para una mordida trituradora como la del T-Rex. No podía con presas acorazadas o de huesos muy gruesos. Estaba especializado en presas de carne blanda relativamente. 2. Brazos completamente inútiles. No podía usar sus brazos para sujetar a la presa o para levantarse si caía. Una caída podía ser catastrófica y dependía entirely de su mandíbula y velocidad para controlar a su víctima. 3. Competencia con superdepredadores. En su mundo coexistía con gigantes como el Giganotosaurus. Un encuentro con uno de ellos significaba casi seguramente la muerte. Tenía que ser un maestro del sigilo y la evasión. Supervivencia afectada. Sus carencias lo forzaban a ser un oportunista y un táctico. No podía permitirse el lujo de ser descuidado. Cada caza era un cálculo de riesgo y recompensa. Su vida era un equilibrio precario entre la audacia del cazador y la cautela de una potencial presa. Enfrentamiento táctico, el balance perfecto. Anquilosaurus, fortaleza 10-10, movilidad 2-10. Un diseño de todo o nada. Si no podían voltearlo, ganaba. Si lo lograban, perdía. Triceratops, ataque 9-10, defensa en grupo 10-10, defensa individual 7-10. Un diseño de equipo. Su mayor debilidad era la dependencia de los demás. Carnotaurus, velocidad 9-10, versatilidad 4-10, supervivencia 5-10. Un diseño de nicho, increíble en lo suyo, pero con un margen de error muy pequeño. Conclusión del capítulo. No existía el tanque perfecto. Existía el tanque perfecto para una situación específica. El Anquilosaurus era imbatible en un asedio. El Triceratops era invencible en una batalla campal. El Carnotaurus era imparable en una emboscada rápida. Sus habilidades y carencias no eran defectos de diseño. Eran trade-offs evolutivos. Para ser el mejor en algo,
tuvieron que renunciar a ser buenos en todo lo demás, y esa especialización extrema fue la clave de su éxito. Capítulo 8. Evolución y diversificación. La génesis de los tanques. Los tanques no nacieron, se hicieron. En este capítulo, retrocedemos millones de años para presenciar la asombrosa saga evolutiva que dio a luz a nuestros 3 titanes. Es un viaje lleno de experimentos fallidos, éxitos inesperados y ramas familiares que se separaron para nunca volverse a encontrar. ¿Cómo surgió la idea de cubrirse de hueso? Acompañémoslos en su viaje más largo, el viaje a través del tiempo. 8.1. Ankylosaurus, el cenit de una idea obsesiva. La historia de los anquilosaurios es la de una idea simple, llevada a su conclusión más lógica y extrema. Evolución del grupo. Todo comenzó en el Jurásico inferior con pequeños y modestos dinosaurios bípedos como el Scutellosaurus, que apenas tenía unas pequeñas placas óseas dispersas por el lomo. Era un prototipo. Con el tiempo, el grupo de los Thyreophora se dividió. Una rama se hizo más grande, cuadrúpeda, y desarrolló placas y púas verticales, los Stegosaurios, mientras la otra, la de los anquilosaurios, apostó por un blindaje integral y horizontal. A lo largo del Jurásico y Cretácico, los anquilosaurios perfeccionaron su arte. Aparecieron nodosáuridos, con grandes púas laterales pero sin maza, y los anquilosáuridos, nuestra familia, con la maza caudal. El Ankylosaurus es el último y más grande representante de esta línea, la versión definitiva 5.0 de un concepto que había estado en desarrollo durante más de 100 millones de años. Diversificación y radiación. Los anquilosaurios fueron un éxito global. Se han encontrado en todos los continentes. Desde el Minmi de Australia hasta el Saichania de Mongolia, el concepto del dinosaurio acorazado se probó en todo tipo de ecosistemas. El Ankylosaurus representa la forma más especializada y adaptada a un mundo dominado por los tiranosáuridos. Importancia en la historia evolutiva. El Ankylosaurus es la prueba del éxito de la defensa especializada. Demuestra que, en la carrera armamentística contra los depredadores, una inversión total en blindaje podía ser una estrategia ganadora. Fue el final de una línea evolutiva que dijo: si no puedes ser más rápido o más fuerte que el problema, conviértete en un problema que no vale la pena resolver. 8.2. Triceratops. La coronación de los cuernos. La evolución de los ceratopsios es una de las historias de éxito más espectaculares, una explosión de creatividad evolutiva. Evolución del grupo. El viaje empezó en el Cretácico inferior con el pequeño Psittacosaurus, un bípedo ágil con un pico parecido al de un loro, pero sin cuernos ni volante. Fue el concepto básico. Luego aparecieron formas como Protoceratops, que ya era cuadrúpedo y tenía un volante incipiente. Este fue el primer modelo de producción. La verdadera explosión, la gran radiación de los ceratopsios, ocurrió en el Cretácico superior en Norteamérica. El grupo se dividió en 2 ramas principales: los centrosaurinos, como el Styracosaurus, que experimentaron con elaborados cuernos nasales y volantes con púas, y los chasmosaurinos, como nuestro Triceratops, que se especializaron en grandes volantes y largos cuernos frontales. Diversificación y radiación. Fue una era de experimentación salvaje. Había ceratopsios con un solo cuerno, Centrosaurus, con púas en el volante, Styracosaurus, con cuernos curvados hacia abajo, Einiosaurus. El Triceratops no fue una rareza. Fue el producto refinado de toda esta experimentación. Su diseño, cuernos frontales largos y un volante macizo, resultó ser el más efectivo y versátil para el combate y la disuasión en el entorno de Hell Creek. Importancia en la historia evolutiva.
El Triceratops representa el triunfo de la ofensiva como mejor defensa. Su linaje demostró que la mejor manera de sobrevivir a un superdepredador no era solo esconderse o blindarse, sino armarse hasta los dientes y plantar cara. Fue la culminación de una estrategia basada en la potencia de fuego y la cooperación. 8.3. Carnotaurus, el experimento radical de Gondwana. Mientras en el norte se libraba la guerra entre tiranosáuridos y ceratopsios, en el sur, la evolución seguía un guión completamente diferente. Evolución del grupo. Los abelisáuridos, la familia del Carnotaurus, comparten un ancestro común con los tiranosáuridos, pero su linaje se separó hace mucho tiempo. Cuando el supercontinente Pangea se dividió, los abelisáuridos quedaron aislados en Gondwana, Sudamérica, África, etc. Lejos de la competencia directa de los tiranosáuridos, pudieron seguir su propio y extraño camino evolutivo. Desarrollaron cráneos altos, cortos y a menudo con ornamentaciones, cuernos, rugosidades, brazos vestigiales extremos y una complexión más ligera y corredora. El Carnotaurus es el ejemplo más extremo y famoso de estas adaptaciones. Diversificación y radiación. Los abelisáuridos fueron los depredadores ápice de Gondwana. Desde el Majungasaurus de Madagascar con su cuerno único hasta el Rugops de África, el grupo demostró una asombrosa diversidad. El Carnotaurus, con sus cuernos sobre los ojos y su piel tachonada, representa una especialización única incluso dentro de su propia y extraña familia. Importancia en la historia evolutiva. El Carnotaurus es un testamento del poder del aislamiento geográfico. Demuestra que cuando un grupo se separa, puede evolucionar en direcciones radicalmente impredecibles. Mientras el mundo del norte producía depredadores basados en la fuerza bruta, Gondwana produjo el depredador veloz y blindado, una solución única a un problema universal. Fue un experimento evolutivo exitoso en un laboratorio natural aislado, enfrentamiento táctico, estrategias evolutivas globales. Ankylosaurus representa la especialización obsesiva en un solo entorno. Su diseño era la respuesta perfecta a la presión de los tiranosáuridos de Norteamérica. Triceratops representa la perfección de un diseño a través de la competencia. Su forma es el resultado de millones de años de prueba y error en un ecosistema muy competitivo. Carnotaurus representa la innovación a través del aislamiento. Su diseño extravagante es el resultado de una evolución en paralelo, libre de las presiones que moldearon a sus primos del norte. Conclusión del capítulo. Estos tres tanques no son accidentes de la naturaleza, son los productos finales de tres sagas evolutivas, épicas y separadas. El Ankylosaurus es la historia de la perseverancia de una idea. El Triceratops es la historia del refinamiento a través de la diversidad. El Carnotaurus es la historia de la creatividad en la soledad. Sus linajes nos enseñan que no hay una sola manera de triunfar en la evolución. Hay muchos caminos hacia la cima, y estos tres colosos encontraron los suyos. Capítulo 9. Extinción. El ocaso de los bastiones. Llegamos al acto final de nuestro drama. Hace 66 millones de años. El mundo que estos tres colosos habían dominado con sus acorazados cuerpos llegó a un final abrupto, violento y cataclísmico. Este no es solo el capítulo de una extinción, es la historia de cómo incluso las defensas más perfectas pueden ser superadas por una fuerza contra la que no hay escudo posible. Fue el día en que la Tierra Itself se volvió contra sus hijos más formidables. 9.1. Ankylosaurus, el búnker inútil. Para el Ankylosaurus, cuya vida entera giraba alrededor de resistir amenazas biológicas, el asteroide de Chicxulub
representó un desafío para el que no estaba preparado. Teorías sobre su extinción. La teoría predominante es el invierno de impacto. El asteroide, al golpear la península de Yucatán, vaporizó billones de toneladas de roca rica en azufre, creando una cortina global de aerosoles que bloqueó la luz solar durante meses o años. La fotosíntesis se detuvo. Factores que contribuyeron. 1. Dependencia de vegetación fresca. Como herbívoro especializado en comer grandes cantidades de vegetación baja, fue de los primeros en sufrir. Sin plantas, no hay comida. 2. Metabolismo. Lento pero constante. Aunque eficiente, su enorme cuerpo necesitaba un flujo constante de alimento. Días sin comer eran manejables. Meses significaban inanición segura. 3. Baja tasa de reproducción. Su estrategia de pocas crías y mucho cuidado, o al menos de crías que requerían tiempo para desarrollarse, se volvió en su contra. La especie no podía recuperarse numéricamente de un golpe tan devastador. Importancia de su extinción. La desaparición del Ankylosaurus marca el fin de una línea evolutiva de más de 100 millones de años. Fue el último y más grandioso representante de los anquilosáuridos. Su extinción cerró para siempre el capítulo de los dinosaurios acorazados integrales, un experimento de la naturaleza que nunca volvería a repetirse. Demostró que ninguna armadura puede protegerte cuando se colapsa toda la cadena alimentaria. 9.2. Triceratops. El final del guerrero. El Triceratops, que había enfrentado cara a cara al T-Rex, se encontró con un enemigo al que no podía embestir, ni intimidar, ni contra el que podía formar un círculo defensivo. Teorías sobre su extinción. Al igual que el Ankylosaurus, sucumbió al invierno de impacto. Las manadas que habían pastado en las verdes llanuras de Hell Creek se encontraron de pronto en un mundo oscuro, frío y estéril. Factores que contribuyeron. 1. Altísimos requerimientos energéticos. Un animal de 9 toneladas necesita una cantidad descomunal de comida diaria. La escasez global de vegetación los condenó rápidamente. 2. Colapso de la estructura social. Su estrategia de supervivencia se basaba en la manada. En un mundo de caos y hambruna, es probable que esta estructura social se desmoronara. Los individuos aislados eran mucho más vulnerables. 3. Especialización en un ecosistema que dejó de existir. Estaban perfectamente adaptados al mundo de Hell Creek. Cuando ese mundo desapareció en un instante geológico, su diseño especializado ya no servía para nada. Importancia de su extinción. La muerte del último Triceratops significó el fin de los grandes herbívoros cornudos. Fue la extinción del espíritu de resistencia del Cretácico. Con él, desapareció no solo un dinosaurio, sino un símbolo de desafío. Su legado nos recuerda la fragilidad de incluso los ecosistemas más estables y las criaturas más poderosas. 9.3. Carnotaurus. El sprint hacia la nada para el Carnotaurus. Un cazador que dependía de su velocidad y de presas específicas. El cataclismo fue igual de letal, pero de una manera diferente. Teorías sobre su extinción. El mismo invierno de impacto que acabó con los herbívoros del norte diezmó los ecosistemas de Gondwana. Sin presas que cazar, los depredadores estaban condenados. Factores que contribuyeron. 1. Dependencia de una cadena trófica intacta. Como depredador, estaba en la cima de una pirámide alimenticia. Cuando la base de esa pirámide, las plantas y los herbívoros, colapsó, su caída fue inevitable. 2. Baja densidad poblacional. Los grandes depredadores siempre existen en menor número que sus presas. Esto los hace inherentemente más vulnerables a los eventos de extinción.
Un pequeño golpe en su población podía ser fatal para la especie. 3. Un diseño demasiado especializado. Su nicho como cazador veloz de presas medianas se esfumó cuando esas presas desaparecieron. No tenía la versatilidad para cambiar su dieta o estrategia. Importancia de su extinción. La extinción del Carnotaurus representa el fin de los experimentos únicos de Gondwana. Con él y sus parientes abelisáuridos, desapareció una rama completa y extraordinaria de la familia de los dinosaurios carnívoros. Una que había seguido un camino evolutivo radicalmente diferente al del resto del mundo. Su desaparición homogenizó la vida en la Tierra, eliminando para siempre una de sus creaciones más extrañas y fascinantes. Enfrentamiento táctico. El último combate frente a la extinción. Todas sus adaptaciones se volvieron irrelevantes. La armadura del Ankylosaurus no lo protegió del hambre. Los cuernos del Triceratops no pudieron luchar contra el frío. La velocidad del Carnotaurus no pudo esquivar la oscuridad. Fue un recordatorio humilde de que, en el gran esquema del planeta, ninguna especie, por más formidable que sea, es inmune al cambio. Su grandeza no lo salvó, pero su legado perdura en la roca, contando la historia de un mundo perdido, donde ser un tanque era la mejor estrategia para vivir. Capítulo 10. El legado. Los fantasmas de acero. El cuerpo del último de estos titanes se descompuso hace eones, pero su espíritu nunca murió. Se transformó, trascendió la biología para convertirse en algo permanente en el paisaje de la ciencia y la cultura humana. En este capítulo final, no seguimos huesos, sino ideas. Rastreamos cómo 3 animales extintos lograron la inmortalidad y se convirtieron en leyendas. 10.1. Ankylosaurus, el icono de la defensa. El dinosaurio acorazado por excelencia ha capturado la imaginación como el epítome de la defensa impasible. Cultura popular. Es el tanque definitivo en videojuegos, juguetes y películas. En Jurassic World, su escena de lucha contra el Indominus Rex es un homenaje perfecto a su concepto, la fuerza bruta chocando contra la defensa absoluta. Es el dinosaurio que todo niño identifica como el duro, el que no se rinde. Relevancia en la ciencia y sociedad. Es un caso de estudio en biomecánica e ingeniería. Su maza caudal y su armadura modular son analizadas por paleontólogos e ingenieros para entender cómo resistir impactos y distribuir fuerzas. Nos enseña sobre las presiones de la depredación y los límites de la evolución defensiva. Lo que hemos aprendido. El Ankylosaurus nos enseñó que la defensa puede ser una estrategia ofensiva, que ser duro no es solo sobrevivir, sino disuadir. Nos mostró que la evolución puede obsesionarse con una idea y perfeccionarla hasta sus últimas consecuencias. 10.2. Triceratops, el héroe de la prehistoria. El Triceratops es, sin duda, el dinosaurio más amado después del T-Rex. Es el bueno de la película, el poderoso herbívoro que se enfrenta al malvado depredador. Cultura popular. Es un pilar en el imaginario colectivo. Desde los clásicos libros infantiles hasta su icónica aparición en Parque Jurásico, es el símbolo de la resistencia noble. Es el dinosaurio con el que la audiencia simpatiza, el que defiende a los suyos. Relevancia en la ciencia y sociedad. Es fundamental para entender la coevolución depredador-presa. Las marcas de mordidas en sus fósiles son un testimonio directo de sus batallas. Su compleja ontogenia, crecimiento y el debate sobre el Torosaurus lo mantienen en el centro de la investigación paleontológica. Es un embajador de la ciencia, la puerta de entrada para que millones se interesen por la paleontología. Lo que hemos aprendido. El Triceratops
Nos enseñó que la verdadera fuerza a menudo reside en la comunidad, que enfrentar los problemas de frente con valor y cooperación es una estrategia tan válida como cualquier otra. Nos mostró que un diseño puede ser a la vez hermoso, complejo y letalmente funcional. 10.3. Carnotaurus, el misterio andante. El Carnotaurus es el favorito de los entendidos, el dinosaurio cool y extraño que demuestra lo diversa que era la vida prehistórica. Cultura popular tuvo un papel estelar en Dinosaurio, de Disney, y una aterradora aparición en Jurassic World, Dominion. Su extraña apariencia lo convierte en un villano memorable. Representa la rareza evolutiva, lo inesperado. Relevancia en la ciencia y sociedad. El descubrimiento de su esqueleto con impresiones de piel fue revolucionario. Cambió para siempre nuestra comprensión de la apariencia de los grandes terópodos. Es el ejemplo perfecto de evolución en aislamiento y de cómo los continentes separados siguieron caminos diferentes. Es un recordatorio de que el mundo prehistórico era mucho más extraño de lo que jamás habíamos soñado. Lo que hemos aprendido. El Carnotaurus nos enseñó que no hay una sola manera de ser un depredador exitoso, que la innovación nace de la separación. Nos mostró que la evolución no tiene miedo de probar diseños radicales, de deshacerse de lo superfluo, como esos brazos ridículos, para crear un organismo perfectamente adaptado a su nicho. Enfrentamiento táctico final, el legado eterno. El Ankylosaurus nos legó la filosofía de la resiliencia impasible. El Triceratops nos legó el ideal del coraje comunitario. El Carnotaurus nos legó el principio de la innovación a través de la rareza. Juntos, forman un tríptico de la supervivencia. Nos recuerdan que la vida encuentra siempre múltiples caminos para florecer, incluso en un mundo de gigantes. Su historia no es una de derrota, sino de un éxito tan resonante que, 66 millones de años después, todavía estamos aquí, contándola, despedida, y así llegamos al final de nuestra odisea. Hemos sido testigos del auge y la caída de 3 de los diseños más increíbles que jamás hayan caminado sobre este planeta. Hemos desentrañado los secretos del Ankylosaurus, la fortaleza viviente. Hemos marchado junto al Triceratops, el guardián de la manada, y hemos corrido junto al Carnotaurus, el depredador de pesadilla. Estos 3 reyes de la defensa ya no están, pero su legado perdura, no solo en los museos, sino en cada lección que nos dejaron, sobre la importancia de la comunidad, el poder de la especialización y la audacia de la evolución. Nos mostraron que la vida es resiliente, diversa y asombrosamente ingeniosa. Este viaje no hubiera sido lo mismo sin ti, que nos has acompañado en cada descubrimiento, en cada comparativa, en cada misterio. Si la historia de estos 3 titanes te ha inspirado tanto como a nosotros, te invitamos a que formes parte de esta comunidad de curiosos. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque tenemos muchas más historias que contarte, muchos más mundos perdidos que explorar juntos. Tu voz es parte esencial de este canal. ¿Cuál de estos 3 bastiones se ha convertido en tu favorito? ¿El impasible Ankylosaurus, el noble Triceratops o el extraño Carnotaurus? Déjanos tu veredicto final en los comentarios. Nos encanta leer sus teorías y debatir con todos ustedes. Y si crees que este documental merece llegar a más gente, compártelo. Difúndelo con ese amigo que ama a los dinosaurios. Coméntalo en tus redes. Ayúdanos a que esta comunidad siga creciendo. Desde el fondo de mi corazón, y en nombre de todo el equipo que ha trabajado incansablemente para traer estos titanes de vuelta a la vida, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, por tu curiosidad
y por ser la mejor audiencia que podríamos desear. Esto no es un adiós, es un hasta la próxima aventura. Cuídense y nunca, nunca dejen de explorar.